El día había comenzado como cualquier otro para Rosa. Llegó temprano al imponente edificio de cristal y acero de la sede de Valente, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. A los 50 años, Rosa era una presencia constante en el edificio. Todos la conocían como la conserje que siempre los saludaba con una sonrisa cálida, aunque la mayoría apenas se fijaba en ella. Llevaba su uniforme azul marino de siempre, el cabello recogido en un moño pulcro y su carrito de útiles de limpieza traqueteaba suavemente mientras lo empujaba por los suelos de mármol pulido. Rosa se enorgullecía de su trabajo. Le gustaban las horas silenciosas antes de que la oficina cobrara vida. Había estado limpiando estos pasillos durante casi 2 décadas, su presencia constante fundiéndose en el trasfondo de vidas ocupadas. Se había acostumbrado a ser invisible, y de cierta manera lo prefería. Después de todo, tenía sus propias razones para mantenerse en las sombras. Esa mañana, la oficina ya se agitaba con una tensión inusual. Rosa lo notó en los pasos apresurados, las conversaciones cortantes y las miradas preocupadas que se intercambiaban entre los escritorios. Se detuvo junto al ascensor, escuchando fragmentos de charla ansiosa. El sistema del CEO acaba de colapsar. Está en medio de una llamada con inversores. Susurró un joven a su colega, con los ojos muy abiertos por la alarma. Se va a volver loco, respondió el otro, sacudiendo la cabeza. Es el momento más inoportuno. Rosa sintió un destello de curiosidad, pero no lo demostró. Continuó con su rutina, vaciando papeleras y limpiando superficies. Sabía que era mejor no involucrarse en los dramas corporativos que se desarrollaban en el piso 27. Ella era solo la conserje, o al menos, eso era lo que todos pensaban. Mientras pulía las ventanas de la sala de conferencias, alcanzó a ver al CEO, el señor Lawrence, paseando furiosamente en su oficina. Su rostro estaba rojo, sus gestos eran bruscos y agitados. Afuera de su puerta, un joven asistente esperaba nerviosamente, apretando una tableta contra su pecho. Rosa observó un momento, luego siguió adelante. Había aprendido a lo largo de 1906 los años que, sin importar cuán importante se creyera a alguien, todos dejaban las mismas manchas de café en sus escritorios. Encontraba una especie de paz en esa simple verdad. Pero conforme pasaron los minutos, la tensión en el aire se intensificó. Especialistas en tecnología, con camisas impecables y relojes costosos, pasaron corriendo junto a ella, sus rostros, crispados por el pánico. Rosa se detuvo en la entrada de la sala de descanso, con la fregona aún en la mano, mientras observaba a un grupo de ellos reunidos alrededor de una laptop. «Es un bloqueo completo», dijo uno de ellos con voz tensa. «Nunca habíamos visto algo así. Es como si el sistema estuviera luchando contra nosotros». «¿Pueden arreglarlo?», exigió otro. «Estamos intentando», respondió, sus dedos volando sobre las teclas. «Pero está encriptado de una manera que no tiene sentido. Esto no es solo una falla, es un hackeo deliberado». Los ojos de Rosa se entornaron. ¿Un hackeo deliberado? No había esperado eso. Pero también sabía mejor que nadie que los sistemas, como las personas, a menudo tenían vulnerabilidades ocultas. Había aprendido esa lección hace mucho tiempo. Recordó la vida que había dejado atrás, los años que pasó inclinada sobre placas de circuitos y libros de código, su mente viva con posibilidades, antes de que la vida la llevara por un camino diferente. Había estudiado ingeniería en computación en una pequeña universidad de la ciudad. Había amado la lógica elegante de todo aquello, la forma en que las piezas encajaban como un rompecabezas esperando ser resuelto. Pero los sueños no siempre sobreviven a la realidad, y ella había dejado de lado sus ambiciones para criar a Bina Wash, su hijo, sola cuando su padre desapareció sin dejar rastro. El recuerdo de esos años era un dolor silencioso que llevaba consigo todos los días. Nunca le había contado a nadie en Valente Tech sobre la persona que solía ser. Aquí era Rosa la conserje. Confiable, invisible, segura. Se dirigió de vuelta a su carrito de limpieza, sumergiendo la fregona en el balde. Pero su mente ya estaba considerando posibilidades. No tenía acceso a sus sistemas, por supuesto, pero entendía cómo funcionaban estas cosas. Y si los especialistas estaban perdidos, tal vez ella podría ayudar. Se dirigió al piso ejecutivo,
donde la tensión era aún más espesa. Los teléfonos sonaban, la gente susurraba en las esquinas y el aire estaba cargado de miedo. Rosa trabajó en silencio, pero no pudo evitar notar la energía desesperada que zumbaba en el pasillo. Al final del corredor, se detuvo afuera de la oficina del CEO. Pudo escucharlo gritando: «Estamos a punto de perder el negocio más grande del año por esto. Hagan lo que sea necesario para que funcione de nuevo, ahora». El joven asistente afuera de la puerta captó la mirada de Rosa y le ofreció una pequeña sonrisa nerviosa. Rosa le devolvió un gesto tranquilizador. Conocía a ese asistente, Mark. Era uno de los pocos que realmente recordaba su nombre. Mientras reanudó el trapeo, la mente de Rosa se transportó a las noches que había pasado en su pequeño apartamento, jugando con computadoras viejas que había rescatado de la basura. Nunca había perdido su amor por la danza de números y lógica, aunque el mundo le hubiera dicho que ya no pertenecía a ese lugar. Esas noches habían sido su propia rebelión privada contra un mundo que había decidido que ella solo podría ser una limpiadora. Una conmoción en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Los especialistas en tecnología estaban discutiendo ahora, sus voces elevándose. «Te digo que no tenemos más opciones», dijo uno de ellos, su voz quebrándose por la frustración. Quienquiera que hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rosa dejó a un lado su fregona. Su corazón latía fuertemente en su pecho, pero su rostro permaneció calmado. Sabía que debería mantenerse al margen, pero algo dentro de ella no se lo permitía. No podía soportar verlos luchar cuando ella podía ver el camino tan claramente en su mente. Respirando profundamente, se acercó al grupo. «Disculpen», dijo suavemente. Todos se voltearon a mirarla como si hubiera hablado en otro idioma. Rosa tragó saliva y se armó de valor. «Sé que solo soy la conserje, pero solía saber un poco sobre computadoras. Tal vez pueda ayudar». El jefe de tecnología, un hombre con cabello engominado hacia atrás y zapatos costosos, soltó una risa breve e incrédula. «¿Usted?» «Con todo respeto, señora, esto está muy por encima de su nivel». Rosa asintió, comprendiendo. «Lo sé, pero tal vez solo déjenme intentar. No les costará nada dejarme echar un vistazo». Por un momento hubo silencio. Entonces Mark se adelantó, su voz temblando. «Déjenla intentar. Hemos probado todo lo demás». El jefe de tecnología vaciló. Luego finalmente, con un suspiro resignado, se hizo a un lado. Rosa se acercó, sus manos temblando ligeramente mientras miraba la pantalla de la laptop. Y mientras estaba allí, rodeada de dudas e incredulidad, sintió algo que no había sentido en años. Una chispa de posibilidad. La emoción silenciosa de saber que tal vez tenía la respuesta que todos los demás habían pasado por alto. Rosa respiró hondo y se deslizó en la silla frente a la laptop, sintiendo el peso de cada par de ojos en la habitación. Sus manos se cernían sobre el teclado, temblando por un momento antes de enderezar la mandíbula. Escaneó rápidamente la pantalla, su mente procesando líneas de código y mensajes de error que una vez habrían sido intimidantes, pero ahora parecían como un idioma antiguo que aún entendía. El jefe de tecnología se cernía sobre su hombro, claramente escéptico, pero Rosa bloqueó el ruido. Se concentró en el ritmo familiar de las líneas de comando, de la resolución de problemas, paso a paso. Todo volvió a ella. Esas largas noches inclinadas sobre computadoras de segunda mano, la emoción de encontrar soluciones que nadie más podía ver. Comenzó a escribir, verificando cuidadosamente patrones que no tenían sentido. En ese momento, no era solo una conserje, era la mujer que solía ser, la mujer que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. A su alrededor, la habitación se quedó en silencio, la tensión espesa con incredulidad y curiosidad. El CEO, el señor Lawrence, paseaba detrás de ella, murmurando para sí mismo mientras echaba un vistazo a la gran pantalla que mostraba las métricas críticas de la empresa. Cada número representaba millones de dólares, y Rosa podía sentir el peso de esa responsabilidad presionando sobre sus hombros. Se negó a dejar que quebrara su compostura. Trabajó rápidamente, sus ojos saltando por la pantalla, cruzando referencias de archivos y registros.
su cerebro funcionando como una máquina bien aceitada. Podía ver los caminos ocultos del hackeo, podía sentir el código malicioso tejido como una telaraña a través de su sistema. Se susurró a sí misma mientras rastreaba los hilos de la brecha, su voz apenas audible por encima del zumbido de las luces fluorescentes. Te veo. Veo lo que estás tratando de hacer. No dejaría que este sistema cayera. No bajo su vigilancia. Mark, el joven asistente que había creído en ella, estaba a su lado, conteniendo la respiración mientras observaba a Rosa trabajar. ¿Realmente puedes arreglarlo?, susurró. Rosa no levantó la vista, pero asintió una vez, una confianza adquirida asentándose sobre ella. Sus dedos se movían más rápido ahora, abriendo líneas de comando y registros del sistema. Detectó un patrón de encriptación desconocido que el equipo de tecnología había pasado por alto, una anomalía que había sido disfrazada como tráfico normal. Era inteligente, pensó, pero no lo suficientemente inteligente. Comenzó a trabajar para aislar el código malicioso, escribiendo comandos con una certeza calmada que venía de años de práctica oculta. No notó la multitud creciente detrás de ella, los empleados que se habían reunido para ver qué estaba haciendo la conserje en medio de su crisis. Todo lo que veía era el rompecabezas frente a ella, y sabía que estaba cerca de descifrarlo. El jefe de tecnología finalmente se inclinó, su escepticismo cambiando a algo más cercano al respeto. ¿Dónde aprendió a hacer esto?, preguntó con voz baja. Rosa no respondió. No quería contarle sobre las noches que había pasado sola, enseñándose línea por línea, impulsada por curiosidad y necesidad. No quería hablar sobre el trabajo, que casi había conseguido años atrás como ingeniera de sistemas, el que tuvo que abandonar cuando nació su hijo. Solo siguió escribiendo, rastreando el camino del código de vuelta a su origen. La habitación estaba silenciosa. El único sonido era el clic de las teclas y la ocasional respiración profunda mientras llegaba a un punto crítico en el proceso. Rosa hizo una pausa, sus dedos cernidos. Sabía que este próximo paso era decisivo. Cerró los ojos por solo un segundo, reuniendo su valor. Luego presionó Enter. La pantalla parpadeó, y por un momento, Rosa temió haber presionado demasiado fuerte, que el sistema colapsaría bajo sus manos. Pero entonces líneas de texto comenzaron a aparecer, desplazándose rápidamente mientras el sistema respondía a sus comandos. Pudo sentir el cambio de energía en la habitación. Primero confusión, luego esperanza. Mark soltó una respiración temblorosa, sus ojos muy abiertos. «Lo estás haciendo». Rosa asintió, su corazón latiendo fuertemente pero sus manos firmes. Trabajó metódicamente, aislando cada archivo corrupto, limpiándolos uno por uno. Con cada éxito, la salud del sistema mejoraba, las métricas estabilizándose. En la gran pantalla del CEO. La mente de Rosa era una tormenta silenciosa, sus pensamientos enfocados completamente en la tarea. Se sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Esto era quien era, se dio cuenta. No solo una conserje, no solo una mujer que limpiaba después de otros. Era una solucionadora de problemas, una protectora. Finalmente, después de lo que se sintió como horas pero solo habían sido minutos, Rosa se recostó, sus dedos dejando el teclado. El sistema estaba estable, las métricas del CEO parpadeando, los datos críticos de la llamada recuperados y fluyendo de nuevo. Un silencio atónito llenó la habitación mientras Rosa levantó la vista, sus ojos calmados encontrándose con los del señor Lawrence. Él la miró como si la viera por primera vez. «Lo hizo», dijo, su voz suave, casi reverente. Rosa asintió, sintiendo el peso del momento a su alrededor. Los especialistas en tecnología intercambiaron miradas de asombro, sus dudas anteriores barridas por los resultados innegables en la pantalla. Mark estaba radiante de orgullo, su sonrisa amplia y genuina. Rosa se levantó lentamente, sacudiéndose el uniforme, sintiendo la oleada de adrenalina desvanecerse gradualmente. Había hecho lo que había venido a hacer. Los había salvado a todos de una manera que ninguno de ellos había esperado. Rosa se quedó allí,
respirando pesadamente mientras el peso de lo que había logrado se asentaba lentamente a su alrededor, como una manta cálida. Los ojos del CEO aún estaban fijos en los suyos, una mezcla de incredulidad y asombro en su expresión. ¿Cómo supiste hacer eso?, finalmente preguntó. Rosa vaciló por un momento, luego se encogió de hombros, ligeramente. Solía trabajar con sistemas como este hace mucho tiempo, dijo simplemente. No quería entrar en detalles. Los años que había pasado estudiando, los sueños que había puesto en pausa para criar a su hijo, las noches silenciosas que había pasado jugando con computadoras maltratadas que nadie más quería. Esas cosas eran solo suyas. Pero en ese momento, parada en medio de la oficina bulliciosa con todos mirándola, se dio cuenta de que ya no tenía que ocultar esa parte de sí misma. Era más que la conserje que veían todos los días. Mark fue el primero en romper el silencio, su voz brillante con emoción. Rosa, salvaste a toda la empresa hoy. Una onda de acuerdo se extendió por la pequeña multitud. Incluso el jefe de Minomisinte Tecnología, que había dudado de ella solo momentos antes, se adelantó y le dio un gesto respetuoso. La subestimé, admitió. Rosa dio una pequeña sonrisa modesta. La mayoría de la gente lo hace, dijo suavemente, pero no había amargura en su voz, solo una aceptación silenciosa de la forma en que la vida la había moldeado. Recogió su fregona, la herramienta que la había definido en este lugar durante tanto tiempo, y le dio una mirada pensativa. Era extraño, se dio cuenta, cuán fácilmente la gente encajaba a otros en pequeñas cajas ordenadas. Había sido la conserje durante tanto tiempo que era como si todos hubieran olvidado que también tenía una mente, un pasado y un futuro. El señor Lawrence se aclaró la garganta, su expresión cambiando de shock a algo más reflexivo. Rosa, dijo su voz firme pero amable, necesitamos a alguien como usted en nuestro equipo. Oficialmente. Rosa parpadeó sorprendida. ¿Señor? Se acercó más bajando la voz. He visto suficiente para saber que su talento está desperdiciado, en fregonas y baldes. Siempre estamos buscando personas que puedan ver lo que otros pasan por alto, personas que puedan hacer lo imposible. Si está interesada, me gustaría ofrecerle un puesto en tecnología. Ya no tendría que ocultar quién es. Por un momento, Rosa no pudo hablar. Toda su vida le habían dicho que sus sueños eran poco realistas, que su lugar estaba en el trasfondo. Y ahora, aquí estaba, siendo ofrecida una oportunidad de salir a la luz. Tragó saliva, su corazón latiendo fuertemente en su pecho, y logró una pequeña sonrisa. Me gustaría mucho, dijo. La habitación pareció suspirar colectivamente con alivio y admiración. Mark estaba sonriendo como un niño en la mañana de Navidad, y el equipo de tecnología la miraba con un nuevo respeto. Rosa sintió una oleada de orgullo, pero también una humildad silenciosa. Sabía cuán raro era este momento y cuán duro había trabajado, incluso en silencio, para estar lista para él. Puso su fregona de vuelta en su carrito y le dio una palmadita suave, como despidiéndose del papel que la había mantenido con los pies en la tierra durante tanto tiempo. Luego se volvió hacia el señor Lawrence, sus hombros rectos, su barbilla levantada un poco más alto. ¿Dónde quiere que comience?, preguntó. El señor Lawrence le devolvió una pequeña sonrisa. Organizaremos una reunión esta tarde. Por ahora tómate un descanso. Te lo has ganado más que de sobra. Mientras salía de la oficina, el pasillo, que una vez se había sentido tan estrecho y limitante, ahora parecía extenderse abierto frente a ella, lleno de nuevas posibilidades. Caminó junto a escritorios donde la gente una vez apenas levantaba la vista de sus pantallas y ahora la observaban, con ojos muy abiertos y gestos de respeto. Mark caminó junto a ella, su rostro aún iluminado con emoción. Siempre supe que había algo especial en ti, Rosa. Rosa se rió suavemente. Gracias, Mark. Eso significa mucho. Pensó en los años que había pasado tratando de llegar a fin de mes, los sueños que había enterrado bajo practicidades y responsabilidades, y se dio cuenta de que tal vez esos sueños solo habían estado esperando el momento adecuado para florecer. Se detuvo en la sala de descanso, el aroma familiar del café y pasteles cálidos flotando en el aire, y respiró profundamente.
Hoy era el comienzo de algo nuevo. Encontró un lugar tranquilo junto a la ventana donde podía ver la ciudad extendiéndose abajo. La luz del sol se reflejaba en los edificios de cristal, y por primera vez en años, Rosa se sintió como parte de todo aquello. Sacó su teléfono y marcó el número de su hijo, sus dedos temblando de emoción. «Mamá», dijo cuando contestó. «¿Cómo está el trabajo hoy?» Rosa sonrió, sus ojos brillando. «Está diferente. Creo que finalmente voy a tener la oportunidad de hacer lo que siempre he querido». Su hijo guardó silencio por un momento. Luego dijo suavemente, «Estoy tan orgulloso de ti, mamá». Rosa cerró los ojos, dejando que sus palabras se asentaran en su corazón. «Gracias», susurró. Terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Afuera de la ventana, el mundo se sentía amplio y expectante, y ella finalmente estaba lista para enfrentarlo.